trabajo práctico, ningún cuestionario, nada por resolver. Les aviso antes de comenzar la clase. Vivimos Bueno, metidos profe, en la gracias. plataforma, profe. Vivimos todo el tiempo controlando, nos estamos Bien. ya Es la como... mejor Bueno, noticia de la tarde, profe. Nos preguntamos, nos mandamos mensaje, ¿pasó algo? ¿Se vio algo? ¿Estoy viendo bien? No no, 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 ponen. no he subido, no he subido nada. Tranquilos. Bueno, chicos, ya veo que estamos la mayoría, así que vamos a comenzar con la clase. Recién terminan con biomecánica. Sí, sí, profe. Sí, recién terminamos. Bien, bueno. Por eso estamos así chatos. Bueno, ya hoy es el último día, ¿cierto? Mañana descansan. No, Con el profe, profe, Sí, nosotros seguimos, mañana es feriado, creo, por eso no había clases. Claro, por eso les consulto. pero O Claro, ustedes rendimos. sí, sí. tienen... De Sí, preventiva pero mañana. tenemos y mañana tenemos el Tenemos integrador de exámenes. preventiva. de preventiva. Creo que es la Les, única clase mañana, ¿no? No hay otra cosa. No. les consulto, cuando tienen el integrador, el parcial, ¿se los toman como clase dada o se los cargan aparte al integrador? Aparte, No cuenta Aparte, con una clase como la que estamos no. teniendo ahora. Por ejemplo, Bueno, la de hoy de la de hoy biomecánica fue fue en el distinta. horario de clases. sí. Sí, Y fue el parcial. fue el parcial, Fue fue el uno Y no de segundo los se, parcial. últimos y no se parciales. conectaron con la profe para tener una clase sincrónica. Nos Sí, fue conectamos así. después para sacarnos dudas un ratito. Ok, Nos dio un bien, margen de 1 hora y media para que podamos elegir. Y bueno, y después que terminásemos todo de rendirnos, nos tuvimos que conectar. bien, 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 bien. Y con las otras Bueno, profes no, son fuera de los horarios de las clases. bien. A ver, les consulto. Vamos a tener un parcial antes de las vacaciones. Lo vamos a tomar el 3. No sabemos ni cuándo son las vacaciones, profe. Con eso le digo todo. Me pasaron el calendario, pero no lo encuentro en este momento. A mí me pasa lo mismo, no sé cuándo son las vacaciones de invierno. No sé si la provincia de Buenos Aires es distinta a, no sé, a Córdoba, Mendoza o los otros lugares. Generalmente lo que es primaria y secundaria son distintas. Sí, Claro. sí. Son distintas localidades, sí. Pero no Sí, tengo ni idea cuándo. No, bueno, distintas también a la universidad. No son las mismas, me parece. a ver, ahí les voy a comentar. Estoy ¿Cuál sería el 3? consultando. En Y cuanto tenga distintas por respuesta, las zonas les también, informo. chicas. Claro, Nosotros sí, nos sí. tenemos que adaptar a esto. Acá en Mendoza, generalmente suele ser, son 2 semanas y es este año creo que es del 8 al 22, si no me equivoco. Del 8 al 22. En cuanto me confirmen, les aviso. Pero vos Bueno, querés chicos, Hola, profe, pero hacerla el nosotros 3 de nos julio, dijeron ¿me que al habías ser dicho? intensivo no tendríamos vacaciones. O sea, en esas 2 semanas cursamos igual las materias. quizás les dejan algún cuestionario, algo para resolver, pero yo tengo entendido que no. Cuando a mí me ofrecen las horas, me dijeron que teníamos 2 semanas ¿De vacaciones? de vacaciones. O sea, ahí ya me pasan el calendario. Profe, yo tengo una consulta. Sí, Luján Vargas habla. Le consultaba por el tema de los cuestionarios 1 y 2. En todo caso, si se desaprobó, ¿hay que recuperarlo? ¿Cómo sería el método? ¿O eso es algo?
que va a evaluarse también con los parciales y eso. Los cuestionarios, al menos en mi materia, se cuentan como trabajo práctico. Tiene que estar aprobado. Ah, bien, bien. ¿Y un recuperatorio? ¿Cómo sería Sí, sí, eso? sí. Yo les voy a avisar. Depende de la cantidad que tenga, si va a Ah, ser escrito perfecto. o va a ser oral. El Bueno, recuperatorio. bueno. Porque a mí me pasó que el cuestionario 2 no sabía que estaba y cuando lo vi ya había pasado. El Sí, primero sí. creo que estaba aprobado, pero el segundo no lo pude hacer. No sabía, no, me Sí, nos pasó. enteremos último momento, no sé qué pasó. Algo había pasado de eso, Yo sí. creo que Bueno, alcancé a contestar 2 o 3 nomás, no sé. bueno. Quédense tranquilos que todos los trabajos prácticos van a ser recuperados. Sí. Bueno, chicos, comenzamos con la clase de hoy. Voy a comenzar a grabar. Profe, una compañera no puede entrar porque está con el teléfono y no puede, necesita el link. Yo no sé cómo pasárselo porque no sé de dónde sacarlo. Yo entré por la plataforma. A ver. ¿Alguien le puede ayudar que ponga el link en el grupo? Pero está en el grupo el link de esta clase, ¿eh? Inclusive Ahí lo alguien... Ahí se pasé lo de acaban de nuevo. pasar. Es siempre el mismo link para ingresar. Sí, sí, ahí lo pasé de nuevo yo, profe. Díganle que se fija la compañera. Bien, bien, muchas gracias. Bueno. This meeting is being recorded. Bueno, chicos, vamos a comenzar la clase con un caso clínico, como siempre se los planteo. Esperen que no estoy viendo a nadie. Los datos del paciente: es un varón de 18 años, acude a una consulta podológica en donde manifiesta dolor crónico en la zona metatarsal, bilateral, presenta dificultad para encontrar calzado que se ajuste a la longitud de sus pies. Está diagnosticado con síndrome de Marfan desde la infancia, presenta hiperlaxitud ligamentosa y presenta miopía. No tiene antecedentes quirúrgicos. En cuanto a la exploración física y biomecánica, los dedos son desproporcionadamente largos, delgados, en comparación con el tarso y el metatarso. Tiene la presencia de dedos en garras, contracturas articulares estructurales en los dedos. En una exploración en bipedestación se observa un pie plano valgo, bilateral, con un arco longitudinal interno aplanado y con pronación en la fase de apoyo. Hay una disminución en la almohadilla plantar, es decir, del tejido subcutáneo, a nivel de las zonas metatarsales, lo que provoca es una hiperkeratosis por sobrecarga. Es una alteración congénita. Nosotros como podólogos no podemos corregir esa longitud, pero sí aliviar el dolor y mejorar la funcionalidad y prevenir lesiones cutáneas. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué estamos hablando? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Es un pie cabro. Ah, tenía el micrófono apagado. Eh, De si tiene aracnodactilia. hiperlaxitud, podría tener un pie plano. Al ser el síndrome de Marfan, por ahí son altos, delgados, a lo mejor el peso también del cuerpo lo lleva a tener un pie plano y laxitud en la ligamentaria. Sí, Sí, puede también. tener escoliosis. O sea, es como para ir equilibrando, digamos, el cuerpo, que es por eso que se hacen las escoliosis. Bien. Pero yo me inclino por una aracnodactilia en la forma del piecito con los dedos.
Muy bien. El diagnóstico es una aracnodactilia, que va asociado y acompañado de todas estas alteraciones también. Sí. Bien, vamos con otro caso clínico. Se ve chiquita la pantalla. ¿Se ve chiquita? ¿Sí? A Al lado ver. tuyo. Estás vos y la pantalla al lado. Profe, The Fortuna recording no has puede- stopped. A ver. Profe, Carolina Fortuna no puede entrar. Tiene que la admita. Está en la clase, Carolina. Ah, bueno, disculpa. ¿Ustedes me ven, chicos? ¿Ven mi No, cara? no se ve. Sí, profe. Sí, profe. Sí, yo a ustedes no los veo, pero no sé por qué. Tiene la pantalla compartida con el PDF. A ver. Entonces el PDF se ve más chiquito. Ah, bien. O sea, se ve miti miti. Exacto. Exactamente. A ver. A ver cómo hago. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, This meeting is being recorded. ahí lo pude arreglar. Vamos con otro caso. Mujer de 21 años acude al servicio. Bien. Mujer de 21 años acude al servicio de podología manifestando dolor severo y continuado en el borde externo del pie derecho al utilizar un calzado convencional, además de malestar estético y dificultades para encontrar zapatos adecuados. En una exploración física observamos la presencia de un sexto dedo en el pie, es un dedo adicional que se ubica en la parte externa del quinto dedo, cuenta con falanges desarrolladas, articulación y uña propia. En una exploración biomecánica se identifican hiperkeratosis, inflamación de la zona, apoyo del sexto dedo debido a la fricción constante contra el calzado. La marcha se encuentra alterada porque hay una alteración en el intento del paciente de evitar ese apoyo en la zona dolorosa. El manejo y tratamiento se hace a nivel paliativo. En los casos más leves, en donde el podólogo va a realizar descargas en esa zona para evitar las presiones, ya sea con ortesis de siliconas, con plantillas. Y en casos más extremos, se recurre al cirujano. ¿Qué creen ustedes? Polidactilia. Sindactilia. Sindactilia, sí, por el problema de que tiene entre el dedo. Una polidactilia. Polidactilia. Tenés razón. Bien, una polidactilia. Polidactilia, eso. Hay datos que son claves, como por ejemplo la presencia de un sexto dedo. Sí. Y que tienen falanges por separado ambos dedos y tienen articulación. Exacto. Recuerden que hay otras alteraciones que de un mismo tronco, de un mismo metatarsiano, salen las falanges. Sí, pueden salir en forma de Y. Exacto, como una horqueta. Y después hay otro caso que tienen cada uno su metatarsiano y sus falanges correspondientes y están unidos por pie. Sí. Eso es una sindactilia. Eso es una sindactilia. Exacto, muy bien. Bien. Vamos con otro caso. Paciente, mujer de 54 años, administrativa,
trabaja sentada, pero debe caminar de 3 a 4 kilómetros diarios. Presenta dolor intenso, progresivo, en el borde medial del primer metatarsiano del pie derecho y dificultad para calzar zapato cerrado. La paciente refiere dolor de hace 3 años, empeora en los últimos 6 meses y describe un dolor tipo mecánico que se agrava al final del día. En cuanto a la inspección, a la exploración física, observamos una prominencia ósea, es decir, una exostosis, en la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho, en donde el primer metatarsiano se encuentra con una desviación en aducción y las falanges se desvían en abducción. A nivel dermatológico presenta hiperkeratosis laterales en la protuberancia de la articulación. Hallux valgus. Hallux valgus. Hallux valgus. Se me ocurre. Bolero de os. Sí. Muy bien. Hallux valgus. Sí. ¿Qué datos consideraron ustedes importantes para obtener este diagnóstico? La ubicación del metatarsiano y de la falange. La desviación del metatarsiano, exactamente. La Muy desviación y el dolor en el borde Extremo, medial bien. del primer metatarsiano. Bien. Y eso en cuanto al dolor. Que desviadas también. Y la prominencia ósea o exostosis Exactamente. también presente Claro, en y la en primera la articulación. queratosis y Bien, todo. bien, bien. ¿Y esa hiperkeratosis por qué sale? Por el roce Por con el fricción, el calzado roce. al estar la falange en aducción. Muy bien. Por el roce. Es una manera de protegerla. ¿Qué pasa si no salieran esas hiperkeratosis? Y podría presentar también una inflamación. Sí, O no, ya la presenta. pero lo mismo que al ver el dedo con la desviación ya sabemos. A veces tienen hiperkeratosis, a veces no. Bueno, pero si llegase a estar, o hablemos de hiperkeratosis en general, ¿por qué aparecen? Por Por defensa. roce. Por la presión y el roce constante. Por el Claro, por roce, la la defensa que fricción. el organismo. Muy bien, aparecen como una respuesta para Una cubrirnos. defensa, sí. Es una defensa. Una defensa. ¿Qué pasa si no aparece esa hiperkeratosis? Y podría impactar al nivel óseo. O podría aparecer una Podría ser olla. una fractura por estrés. Bien, a nivel dermatológico lo que vamos a observar es que presente ampollas, úlceras por el constante roce Eso. de ese calzado, por la desviación que presenta. Sí. Recuerde, las hiperkeratosis salen por defensa de la piel. Sí. La hiperkeratosis nos está manifestando que algo está pasando. Bien, continuamos. Vamos con otro caso. Bueno. Paciente mujer de 75 años, dolor severo en el segundo dedo del pie, inflamación de la articulación y dificultad para caminar, lo que limita su calidad de vida. Presenta antecedentes de brotes de artritis y con un tratamiento crónico. En la exploración física observamos deformidad visual, con una flexión anormal de los dedos, provocando un roce constante con el calzado que genera elomas dolorosos en la zona dorsal y apical. Se realizan radiografías para evaluar la alineación ósea y determinar si existe afectación en las articulaciones metatarso-falángicas o interfalángicas. Dedos en garra. Dedo martillo. Dedo martillo en garra. O tal vez también hasta una garra invertida. Por lo que habla de apical. Sí, pero no es Pero dice que invertida. presenta una deformidad en la flexión anormal de los dedos. Tiene los dedos. Podría tener un pie griego.
que por eso se flexiona y se le hace el martillo. Si yo les muestro, a ver si se, esa figura, ¿qué es? Engarra. 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 ¿Y qué articulación está afectando? La medial y la proximal. La medial y la distal. La distal. ¿Y está en flexión o está en extensión? Flexión. Está en La distal flexión. está en flexión. Flexión está. ¿Cuál es el diagnóstico para este paciente? Dedo engarra. Dedo Dedo engarra. Dedo engarra. Bien. Muy bien. Perfecto, chicos. Bien. ¿Han visto algo del sistema nervioso? El No, nuestro me parece nomás, que profe, no. de En recién. esta, No en me este acuerdo. no. Con ustedes no. Bueno. Vamos a comenzar con un nuevo tema, chicos. Bien. El sistema nervioso es el amo, es el control, es el encargado de comunicarle a nuestro organismo cada pensamiento, cada acción, emoción. Son reflejos de una actividad que vamos a realizar. ¿Cómo va a comunicar esto? Lo comunica a través de los impulsos eléctricos, que son rápidos, son específicos y generan respuestas que son instantáneas. El sistema nervioso constituye el principal mecanismo de control, de regulación y comunicación del organismo humano. Su función, como dijimos recién, se encarga de generar, de propagar esos impulsos que son electroquímicos, permitiendo respuestas rápidas frente a estímulos que pueden ser internos o externos. También actúa de forma coordinada con el sistema endocrino, que lo realizan para mantener la homeostasis. El sistema nervioso se encarga de las respuestas inmediatas de corta duración y el sistema endocrino es la acción mediada por hormonas con efectos más lentos, pero que son sostenidos en el tiempo. Tiene funciones fisiológicas que son la función sensitiva o aferente, función integradora y la función motora o eferente. Función sensitiva o aferente se encarga de captar los estímulos mediante receptores, los transmite hacia los centros nerviosos y los ejemplos que tenemos aquí son la temperatura, el dolor, el tacto, la propiocepción y los sentidos, como son la visión, el olfato y la audición. Después tenemos la función integradora, que se va a encargar de procesarlos, de analizarlos, los va a interpretar, los va a ordenar para recibir y elaborar una respuesta adecuada. Por ejemplo, una decisión térmica. Percibís el frío. Eso es un estímulo sensorial. El cerebro va a mandar esa información. Va a decir, tengo frío, me pongo un abrigo. Otro ejemplo es la reacción ante un peligro. Viene una pelota que viene directo a la cara. Es un estímulo sensitivo. El cerebro capta esa información, la integra, midiendo la velocidad, la distancia, y toma la decisión de voy a levantar los brazos, necesito protegerme. Claro. Y después tenemos una función motora o eferente, que es la emisión de órdenes hacia los órganos efectores.
ya sean los músculos, las glándulas, para ejecutar esa respuesta. Un ejemplo clínico es la percepción de un semáforo en rojo, integramos esa señal y activamos la musculatura para frenar. Bien, ¿cómo sería ese ejemplo clínico? Dice, percepción de un semáforo en rojo. De tener precaución. El estímulo de alerta. a ver con los ojos el color del semáforo que está en rojo, el proceso, después el cerebro Pero, actúa profe, debe haber interpretando. un conocimiento previo, ¿cierto? ¿Cómo? Debe haber un conocimiento previo de por qué el semáforo en rojo. No es ¿Previo una en cosa cuanto a qué? que uno, a saber de que en rojo hay que frenar. Claro, la función sensitiva que habla de la parte de la función sensitiva aferente es justamente la captación de ese estímulo. El estímulo es que el semáforo está en rojo, que lo captamos a través de los ojos. Y después viene la función integradora y nos detenemos porque actúa la función motora o eferente, en donde el cuerpo, el cerebro le manda la información al músculo para decirle frenate. Exacto. Bien. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces, el ejemplo sería, estamos conduciendo, vemos un semáforo que está en rojo. ¿Quién se activa en ese momento? ¿Qué función? Sensitiva. La función sensitiva. El sistema nervioso va a integrar esa información. Dice, está la luz roja, tengo que parar. Y luego va a enviar esa respuesta motora a los músculos de la pierna. Claro que es el frenar que nos está diciendo. Claro, que es en donde yo pongo el pedal en freno para obtener esa respuesta. Que esa respuesta la estoy obteniendo a partir de la función motora o eferente. Miren esta imagen. A ver si es así. A través de la vista realizamos el receptor sensitivo. Las vías aferentes sensitivas van a integrar, van a procesar esa información para obtener una respuesta por las eferencias motoras, y en este caso el efector va a ser la pierna en donde voy a decir freno. Sí. Este dibujo está re claro. ¿Alguna duda? No, profe. Va, yo no. Ok, sigamos. La organización estructural se divide en dos grandes conjuntos, que va a ser el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El central es el que está formado por el encéfalo y la médula, está alojado en la cavidad craneal y en el conducto vertebral, y son los encargados de constituir el centro de procesamiento, integración y el mando de la información. Y el sistema nervioso periférico está formado por los nervios craneales, los nervios espinales y los ganglios nerviosos. Estos se encargan de establecer una conexión anatómica y funcional entre el sistema nervioso central con el resto de los tejidos y los órganos. En cuanto a la organización funcional, lo dividimos en sistema nervioso periférico y a su vez en una subdivisión que es la división aferente o sensitiva y la división eferente o motora. La aferente o sensitiva son aquellas que conducen información desde los receptores hasta el sistema nervioso central y lo clasificamos en fibras somáticas y en fibras viscerales.
Las somáticas son las que transmiten señales desde la piel, desde los músculos, los tendones, desde las articulaciones. Y las viscerales son las que transportan información procedente de las vísceras y de los órganos que transcurren por dentro. Ay, profe, una disculpa. Se me corta el internet y se me sale cada rato. Estoy tratando de escuchar la clase. Perdón. Bueno, Ana. Esto permite al organismo mantener un registro continuo de los cambios que ocurren en su interior y en el entorno. Y por otro lado tenemos la división eferente-motora, que son aquellas que transmiten órdenes desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. Y se dividen en sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. El somático es el encargado de controlar la actividad de los músculos y de regular los movimientos voluntarios y las respuestas reflejas involuntarias. El sistema nervioso autónomo es el encargado de regular funciones involuntarias, como por ejemplo el tono muscular liso, la frecuencia cardíaca, la secreción glandular y todo lo que sería el metabolismo. ¿Dudas? ¿No? No. Bien. El sistema nervioso autónomo tiene una acción antagónica. Por un lado tenemos el simpático y por el otro lado el parasimpático. El simpático es el que nos predomina en situaciones de alerta, de estrés, o cuando estamos frente a alguna actividad intensa. Lo que va a hacer en este caso es activar la respuesta de lucha, de alerta, de huida. Y el parasimpático es el que predomina en estado de reposo. Favorece la conservación de la energía, de las funciones digestivas, disminuye el ritmo cardíaco también. Por ejemplo, una persona que salió a correr y de pronto pasa un vehículo y se asusta. Ahí actúa el simpático. Actúa el simpático. Y después de Porque ese hay una momento es como, alerta. después de ese momento es como que se relaja. Sí. Entraría el parasimpático. El parasimpático. Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que alguien quiera acompañar? La adrenalina que se nos genera a la hora de rendir y Es cuando un terminamos el simpático. examen. Me gustó ese La ejemplo. adrenalina es el simpático Un y cuando nos simpático. relajamos el parasimpático. Ahora estamos parasimpáticos. Aunque la palabra no acompaña porque no es nada simpático. Y si te encuentran con un machete, Bueno, en el horno. se altera todo ahí. Sí, ahí chao. Juntamos la cajita como los yankees y nos vamos. No hay parasimpático que te baje. Bueno, chicos. A pesar de que las clasificamos dentro del sistema nervioso autónomo, tenemos que saber que ambas divisiones actúan de forma integrada, justamente para esto, para mantener el equilibrio funcional del organismo. Bien. Hay una estructura que es muy importante dentro del sistema nervioso, que es la neurona. Es una célula especializada en la recepción, en el procesamiento y en la transmisión de esos impulsos. Está formada por una estructura básica que es soma, dendritas, axón, las vainas, los nódulos, las células y los botones sinápticos. Soma es el cuerpo de la neurona, donde contiene el núcleo y las organelas. Después tenemos las dendritas, que son las encargadas de recibir señales
y de transmitir esa información al soma, es decir, al núcleo. Tenemos el axón, que va a transmitir esos impulsos eléctricos del soma a las terminaciones sinápticas. Tenemos las vainas de mielina, que son aquellas que cubren al axón, y es la que determina la velocidad con la que se va a transmitir ese impulso nervioso. Los nódulos de Rambier, que son las encargadas de la conducción de ese impulso. Las células de Schwartzman son las que rodean el axón, producen la vaina mielina y el impulso nervioso. Y por último, los botones sinápticos, que son aquellos que liberan los neurotransmisores y son los que permiten que se genere la sinapsis también, que la sinapsis es el intercambio de información que se hace entre una o más neuronas. Aquí lo tienen también por escrito. La comunicación entre neuronas se llama sinapsis, es ese intercambio de información. Se produce cuando se liberan neurotransmisores con la neurona que se encuentre más próxima, y el espacio donde se realiza esa liberación de neurotransmisores se llama hendidura sináptica. Y como dice acá, las neuronas son las chispas eléctricas de nuestro pensamiento. La clasificación funcional de las neuronas. Tenemos neuronas aferentes o sensitivas, neuronas eferentes o motoras, y las interneuronas o neuronas de asociación. La neurona aferente o sensitiva transportan información desde los receptores al sistema nervioso central. Sus cuerpos celulares se ubican en ganglios periféricos. Por ejemplo, el tacto. Apoyamos la mano sobre una superficie caliente, se activan las neuronas sensoriales y nos envían la información, la señal, hacia la médula. De decir, me estoy quemando, saco la mano. Para tener las respuestas de reacción. Exacto. Después tenemos la de la visión, que son las células fotorreceptoras en la retina de los ojos, que son las que detectan la luz y transmiten información a través de la vista, a través del nervio óptico, hacia el cerebro. Y después tenemos las neuronas eferentes o motoras, transmiten órdenes desde el sistema nervioso central a los efectores. Sus somas residen en el interior del sistema nervioso central. Por ejemplo, un movimiento. Dice, para levantar un vaso de agua, el cerebro envía una señal eléctrica a través de las neuronas motoras hasta el músculo del brazo y la mano para que se contraigan. El reflejo es la respuesta. No, perdón. ¿Cómo sería ese movimiento de la neurona eferente o motora? ¿Dario? No, sí. Yo quiero levantar este vaso, pero yo necesito que alguien me envíe la información para levantarlo. Y es voluntario. Por medio de las neuronas. ¿Sensitiva? Sí. No. No, no es acción, es por acción. Son las motoras. Las motoras. Las motoras, ¿sí? Las motoras son las que nos envían esa información de decir, voy a levantar este vaso de agua, pero necesito que me ayudes. No lo levanto con la vista, no puedo. Necesito la función de un músculo. Otro ejemplo es la respuesta al calor. Es un reflejo.
en donde el cerebro envía una señal a los músculos para retirar la mano rápidamente. No es que digo, ay, me estoy quemando, voy a dejar la mano, no. Alguien me está diciendo, te estás quemando, saca la mano. Y ahí actúan las dos, tanto la motora como la sensitiva. Bien, ¿por qué creen ustedes? Y la visión, también porque estás viendo que te estás quemando porque sentís por el tacto y por la reacción del motora, como explicaba, a lo mejor por las neuronas que Porque hace. si no hubiese las neuronas sensitivas, no nos damos cuenta que nos estamos quemando. Claro. Y no daría la orden motora para la reacción. Exacto, muy bien. Entonces ahí actuarían 3, ¿cierto, profe? A ver, ¿cuáles? Y la visión, la sensitiva, el tacto y la motora en la reacción que uno tiene. Bien, 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 bien. Después tenemos, bueno, ¿y otro ejemplo que ustedes quieran colocar? Y nosotros en los pies podemos colocar en la parte, a ver, en el calzado, en un paciente cuando nos vienen al consultorio. Sí. Puede haber en una patología que sienta el dolor, que sienta ¿cómo es que se...? Puede, disculpe. No lo puedo elaborar. Bueno, a ver. Puede ser, por ejemplo, cuando estamos haciendo ya la finalización en el trabajo, en el pie, siempre se suele pasar el torno para en los talones y toda esa zona, y por ahí hay muchas personas que tienen cosquilla, entonces ahí actúa lo sensitivo y lo motor sería cuando sacan el pie. Exacto. Bien, ese es otro ejemplo. La piedra en el zapato. Bueno, ahí cómo sería. Y sensitivo al motor y también buscamos sacarlo. Bueno, bien. Después tenemos otra clasificación que son las interneuronas o las neuronas de asociación, que son aquellas que conectan neuronas sensitivas y motoras y constituyen la mayor parte de las neuronas del organismo y se localizan en el sistema nervioso central. Un ejemplo es el procesamiento de reflejos. Escuchen, esto es lo que estábamos hablando recién. Cuando recibís ese estímulo doloroso, la interneurona en la médula espinal recibe ese mensaje sensitivo y lo transfiere inmediatamente a la neurona motora para que reacciones, ¿sí? Antes de que el cerebro sienta el dolor. Claro. Sí. Un ejemplo. Lo que dijo la compañera, la piedra del zapato. La piedra la otra chica que dijo cuando le pasas el torno y que el paciente tenga cosquilla y una molestia, hace la reacción de quitar el pie y tiene la reacción esa. Bien, entonces ahí entra en juego la neurona sensitiva y la motora. Sí. Bien. Otra de las funciones que podemos también incorporar. Mientras que no haya un diabético, porque nosotros en el diabético tenemos que saber si el paciente siente dolor, puede llegar a hacer lo que... No sé si entiende lo que estoy diciendo, profe. ¿Cómo decís, Mari? Esto es un ejemplo, en un diabético tenemos que estar atenta a la reacción, si él siente todo esto, a la sensibilidad, a lo motora, porque a lo mejor al no tener sensibilidad no va a poder hacerlo de la motora, lo que es la reacción motora. En el diabético se interrumpe. Y para nosotros es esa conexión. Claro. Obtener ese dato.
Y lo ideal es que no estén viendo lo que estamos haciéndole para que nos puedan responder correctamente. Exacto. Bueno, otra función dentro de las interneuronas o las neuronas de asociación son las funciones cognitivas. Por ejemplo, el ayudarte a leer, recordar una información o resolver problemas matemáticos. Bien. Tenemos los receptores sensitivos, que son estructuras especializadas capaces de transformar estímulos físicos o químicos en impulsos nerviosos. Estos se agrupan en esteroreceptores que responden a estímulos externos, como puede ser la vista, el oído, el tacto y la temperatura. Después tenemos los propioceptores, que están ubicados en músculos, tendones y articulaciones, informan sobre una postura, la tensión y el movimiento. Y tenemos los interoreceptores, situados en las vísceras, que detectan cambios en el medio interno. ¿Cómo se relaciona la piel con el sistema nervioso? Como ustedes saben, la piel actúa como una barrera protectora, pero también se encarga de recibir estímulos a través de ese órgano, a través de la piel. El sistema nervioso regula en ella el tono vascular, la temperatura cutánea, la actividad de las glándulas sudoríparas y sebáceas, la contracción del músculo erector del pelo, la percepción de sensaciones táctiles, térmicas y dolorosas. Esta interacción va a justificar la valoración neurológica a través de una exploración cutánea. Aquí dice tono vascular y temperatura cutánea. ¿Qué creen ustedes? Mala circulación, si se refiere a eso. Bueno, ¿la Puede temperatura ser cutánea puede aumentar, disminuir dentro de un sistema nervioso? Yo creería que sí. Sí, yo creo que sí. Por ejemplo, cuando uno está nervioso, empezamos a transpirar más para regular el tema de la temperatura, porque empieza a hacer más calor y todo eso está regulado por el sistema nervioso. Se dilatan más los vasos sanguíneos. Aquí dice que se activa la glándula sudorípara y sebácea. ¿Cuándo se activa? Claro, para eso, para transpirar. Cuando uno se pone nervioso, lo primero Claro. es que la respuesta a esa acción es de que regule la temperatura por esas glándulas sebáceas. Muy Sudoríparas, bien. claro. Sudorípara. ¿Y la sebácea? Es a través del sebo. Es la encargada de regular el sebo. Bien. ¿La contracción del músculo erector del pelo? Por La los- piel de También cuando pollito. estamos con el Por sistema simpático, cuando estamos en alerta, se nos pone la piel de gallina ante una noticia linda. una O con la emoción. temperatura, cuando tenés frío. También. Bien. Bien. Vamos a observar esta imagen. Dice que el daño original, el de partida, inicia un impulso doloroso que es transportado por los nervios al sistema nervioso central, al cerebro. ¿Sí? ¿Quiénes actúan aquí? La lesión comienza acá, Y en el primero brazo. son los receptores y van por las fibras sensitivas aferentes hacia el sistema nervioso central. Bien, la lesión comienza en la En el mano. Ujú, Esta envía la información al cerebro. sí. ¿El cerebro a quién? A la médula, A la médula y después a quién? a Al- lo-
sí, a la médula y al... Se me fue. Son dos el sistema nervioso central. Sí. El cerebro y la médula. La médula, sí. Bien. Ese impulso va a viajar ¿por dónde viaja? Viaja por la médula. Claro. Ajá. Y va a estimular el sistema nervioso simpático para después volver a su lugar de origen, que es la lesión que comenzó en la mano. Como resultado, va a producir dolor, quemazón, hinchazón en la piel. Aquí entra en juego el sistema parasimpático. Y Sí, sí, una vez que se lo atiende y se atenúan los dolores o a través de la curación, se supone que vuelve a estar un poco más tranquilo, más aliviado de toda la reacción. Bien. Exploración neurológica. Es un conjunto de maniobras clínicas que se utilizan para evaluar la integridad anatómica y funcional del sistema nervioso. Permite diferenciar un estado fisiológico, un estado normal del cuerpo, de una condición patológica, dependiendo de la locación de esa lesión, es la alteración de las vías nerviosas que vamos a obtener. Incluye valoración de la sensibilidad, del tono muscular, de la fuerza motora y la actividad refleja del paciente. Ahí sería el reflejo rotuliano. Ese es el reflejo rotuliano. Muy bien. La evaluación de la sensibilidad. Hacemos una exploración sensitiva en donde observamos la capacidad que tiene el organismo, que tiene el paciente para recibir o interpretar estímulos. Según el tipo de información que queremos adquirir y que nos va a transmitir, la vamos a clasificar en sensibilidad superficial, sensibilidad profunda, protectora, algésica y térmica. Cada una de estas pruebas va a evaluar una vía nerviosa específica. La sensibilidad superficial son aquellos estímulos táctiles leves en donde aplicamos una torunda de algodón sobre la superficie cutánea. En cuanto a la interpretación, hablamos de normoestesia, cuando la percepción es normal, es localizada y adecuada. Hipoestesia, cuando hay una disminución de esa sensibilidad. Anestesia, cuando hay ausencia total de la percepción. La evaluación de la sensibilidad hacemos con sensibilidad profunda. Aquí se integran la información sobre la posición articular, los movimientos, la vibración. ¿Con qué Le hago elementos? una consulta, profe. Sí. En la anterior, en la sensibilidad superficial, ¿es lo mismo hacerlo? Porque ahí veo que usted o sea, lo puso con torundas, pero también se puede hacer con una pluma.
¿Puede Sí, ser? sí, también. Ustedes cuando hacen esa evaluación en el consultorio, ¿con qué lo realizan? Con un cepillito. La cureta, ¿Con una cureta? con un monofilamento. Bueno. ¿Qué elemento estoy utilizando para la sensibilidad profunda y vibratoria? Diapasón. El Diapasón. diapasón. ¿Dónde se coloca? En el dedo gordo. Dedo En la gordo le vamos cabeza. a decir. El El calus. calus. Bien. ¿En qué parte? ¿En la uña? ¿En la parte plantar, dorsal, apical? En la primera falange y en la cabeza del halus. El primer metatarsiano. ¿Zona dorsal o plantar? ¿O ambas? Y en ambas se puede usar. Dorsal, apical y plantar en lo que vendría a ser la cabeza del metatarsiano. Pero mejor en la parte dorsal, en la parte de abajo, que es la parte plantar, perdón. Claro. Sí, la respuesta más certera la van a obtener arriba, en el dorso del pie. ¿Y eso es por la ausencia del estrato córneo? ¿Cómo? Que hay menos ¿Y eso tejido. es mejor hacerlo en la zona dorsal por la ausencia del estrato córneo? Pero el estrato córneo está en todas las... Perdón, el estrato No, lúcido. el trato Ah, lúcido lúcido. sería. Lúcido. Claro. Perdón. Bien, ahora sí. El Sí, al estrato haber lúcido, menos ¿dónde se tejido encuentra? y están también, digamos, todo el sistema vascular y la parte sensitiva, o sea, está todo muy activado bien en la punta de los dedos, en la parte distal de los dedos. Bien. ¿Han visto algo de piel? Sí, hemos visto Sí, todas antes. las capas. Sí. Ah, bueno, bien. Bien. Aquí lo que buscamos es evaluar la funcionalidad de los propioceptores, de las vías de conducción medular. Otra evaluación de la sensibilidad es la sensibilidad protectora. Se realiza para ver si hay algún daño tisular. Lo realizamos a través del monofilamento. Tiene criterios de valoración. Normal con una percepción correcta de 9 a 10. Pincho toco, que decimos nosotros. Perdón, pincho. Está disminuida cuando hay un error de 2 o 3 puntos. Y abólida cuando esos pinchos que yo realizo es mayor a 3 o 4. Si es mayor, nos está indicando que estamos frente a un alto riesgo de lesiones y úlceras por presión. ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? O sea, esto se produce Digo, porque digo. justamente no hay sensibilidad. Exacto. Claro. Ese ahí es donde se empieza a formar el mal perforante plantar, ¿no? Cuando sobre las cabezas no tiene sensibilidad y se empieza a hacer la úlcera. Bien. ¿Qué otra lesión nos puede indicar? Y partiendo de la hiperkeratosis por los hiperapoyos. Bueno.
¿Alguna otra? El lomos. No lo van a sentir. Después se pueden volver hemorrágicos también. Una verruga también, no la van a sentir. Pero ya es más por contagio que por hiperapoyo. Bien. El calor también puede ser. Calor, inflamación. Pero ya el calor no estaría dentro de la sensibilidad protectora. Ah, Otro perdón. tipo de sensibilidad para tratar Se esa. me fue la pantalla. Ay, qué apriete ahora. ¿Qué sería el calor ¿Quién cuando está se sufriendo acerca por algo ahí? caliente? Y profe, porque yo soy muy moquera con la computadora. Pero te vemos bien, Mari. Pero yo a ustedes no las veo. Veo un montón de cosas menos a usted. Pucha. Fíjate Ahí que a está. lo mejor tenés Ahí abajo, está. hay Ahí una está. flechita que podés, la tocas ahí y se te agranda la pantalla. Bueno, Ya estoy, ya volví. bueno, Mari, continuemos. Otra sensibilidad es la sensibilidad algésica, que es aquella encargada de la percepción de los estímulos dolorosos. Tenemos que estimular alternadamente con una punta aguda y una punta roma, en donde el paciente debe identificar si siente dolor o contacto. Me faltó la imagen aquí, chicos, pero sería el famoso pincho toco, que lo pueden hacer con una gubia, en donde tiene una punta y una punta roma. ¿Con qué otra cosa lo pueden hacer? ¿Qué otro elemento? Una Tiene que ser lapicera. ¿Con un con la qué? cureta que Una no tiene lapicera. Lapicera, cureta. Puede ser cureta con el mango del bisturí. también. Sí, también. El Sí, número todo 3 lo que que es tenga más. una punta de un lado y algo más redondito del otro. Exacto. Justamente para hacerle la evaluación del pincho toco para ver qué tanto siente el paciente. ¿Me enchufas la computadora? Los resultados posibles son normoalgesia, que es la percepción adecuada, analgesia, cuando hay una ausencia de la sensación del dolor, y la hiperalgesia, cuando hay una respuesta dolorosa que es exagerada frente a esos estímulos. Y eso también Es depende muy del umbral parecida, del dolor del paciente, profe. también, seguro. Mm. Aquí esta sensibilidad es muy parecida a la sensibilidad protectora. ¿Por qué digo que es muy parecida? Porque ustedes van a hacer esos pincho y toco y la falta de no sentir 3 o 4 de esas manifestaciones que yo estoy haciendo nos van a indicar una respuesta de estos resultados. Y si el paciente tiene una fibromialgia, la respuesta, o sea, por mi conocimiento, ¿no es cierto? Sí. Es muy similar a la hiperalgesia. Oh, perdón. Hiperalgesia, ahí está. O sea, no se puede Sí, tocar, lo siente muchísimo. sí, sí, sí. También tiene ¿Cuál que va a ver. ser su respuesta dolorosa entonces? Que no se lo puede tocar directamente. Una I. O Entonces va a sea, ser una hiperalgesia. 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 Oh, no sé qué dije. Bueno, me trabé. Lo que pasa es que lo dijiste al principio, Andrés. Ah, bueno, gracias. Bien. Otra evaluación es la sensibilidad térmica,
en donde se ofrecen estímulos fríos y calientes. Se puede hacer con tubos con agua a temperatura controlada o elementos metálicos con plástico. Por ejemplo, la barra térmica, que contiene en sus dos extremos un elemento metálico y uno plástico. ¿Cómo vamos a interpretarlo? Como normotermoestesia cuando es correcto. Termohipoestesia, disminución. Termoanestesia, la ausencia de esa sensación térmica. Y la hipertermoestesia, la respuesta es aumentada. Recuerden que cuando es hipo es poquito, hiper mucho. ¿Cuándo puedo utilizar esta sensibilidad térmica? ¿En qué tipo de pacientes? En los diabéticos. En los diabéticos. ¿Quién más? Los que tengan problemas vasculares periféricos también. También. ¿Y esos vasculares incluye arterial y venoso? Y sí. Sí, para mí sí. Sí. Sí, en ambas está afectada el flujo sanguíneo, solo que una ataca, afecta a las arterias y unos a las venas. Exacto. Pero bueno, vieron que lo dudaron, por eso se los consulto. Venimos de muchas preguntas muy capciosas. Profe, más que dudar, es recordar la función de la vena y la arteria. Entonces ahí en ese momento que uno piensa, da la sensación de la duda. Claro. Estamos Porque como con la las arteria se funciones desprende- sensitivas motoras diferentes. Claro, entonces como con la arteria hay más complicaciones que con las venas, Claro. entonces son los momentos de pensar una respuesta. Lo sabemos, pero necesitamos la función integradora que justamente nos integre todo eso. Que haga la sinapsis. Hoy fue un día bastante de pensar. Bien. Bueno. Es muy importante, sabiendo todo lo otro, que para que todo esto actúe necesitamos de reflejos. ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Qué son los reflejos? Es la Acciones reacción de- inmediata a un estímulo. Es una Claro. reacción. Una reacción de un estímulo. Involuntaria. Claro. ¿Es involuntaria? Sí. Bien. Son respuestas motoras rápidas, involuntarias, constantes, frente a un estímulo. Se producen a través de circuitos neuronales, que son los arcos reflejos. Y aquí participan el sistema nervioso simpático y parasimpático. Bien, los tipos somáticos y autómicos. Los reflejos somáticos implican la contracción de un músculo y los reflejos autómicos modifican esa actividad de las vísceras, de las glándulas y del músculo liso. ¿Cómo está formado ese arco reflejo? Para que todo este circuito funcione se necesitan de 5 componentes: el receptor, una neurona aferente, el centro integrador, la neurona eferente y el órgano efector. El receptor es la estructura que se va a encargar de captar el estímulo. La neurona eferente va a conducir la señal al sistema nervioso. A través de la sinapsis van a procesar, van a integrar esa información y van a transmitir la orden de esa respuesta a través de la neurona eferente.
El tejido que ejecuta esa respuesta va a ser el órgano efector. Por ejemplo, ¿quieren poner ustedes un ejemplo? ¿De un arco reflejo? Ay, yo últimamente tengo mucho arco reflejo porque me agarran calambres. Bueno, ¿quiere que vamos con ese ejemplo? Sí, yo sufro mucho los calambres. Hace un ratito tuve un calambre, así que por eso salí un ratito de la clase. ¿Y por qué sufre de esos calambres? Y yo no sé, después que me hice mis quimios, que estoy con tratamientos, yo creo que es por eso. Estoy tomando unas medicaciones, pero es por el cansancio. A veces el mismo estrés me produce un cansancio de todo el cuerpo. A mí me pasa lo mismo. Yo después de un Llego muy examen cansa- terminé. Llego muy cansado a la mal. noche, no puedo dormir porque los calambres me matan. Pero dicen que los calambres también vienen por las columnas. Que va a haber un problema de columna de los nervios que están en la columna. Pero bueno, lo mío se complica, se hizo más agudo este tiempo. Ah, Mari. No sabía. Sí, sí. Yo hoy, ahora estoy así porque estoy ahí a punto de que me agarre un calambre en la mano. Pero sí, sufro mucho calambre. Bien. ¿Usted, Gustavo, decía algo? ¿No? Dijo que también se acalambraba. No. Ahí pensé que estaba el micrófono. No, llego muy cansado a la noche, muchas veces me agarran calambres que me rompen las piernas por poco. Tengo que levantar porque no me ponen los dedos duros, tengo que seguir la contractura que me da sobre el piso frío para que pase. Anoche me ¿Tiene algún mataron. antecedente clínico? Locura. Debe ser locura, no sé. No, el cansancio, puede ser muchas horas de trabajo. Permanecer muchas horas sentado en el consultorio. Todo el día estoy yo. Vas a tener que salir a caminar un poco. Sí. Sí, Pero a cuando veces me el trabajar un ejercicio poco también, profe. A veces Sí, el sí. ejercicio también. La falta de ejercicio. O O hacer. demasiado, Yo lo veo a mi demasiado marido juega el ejercicio. fútbol y vive acalambrado. Bueno, Pero tiene que O sea que pasa cuando hace ningún- demasiado adecuadamente. ejercicio. No, cuando hay demasiado ejercicio se produce una acumulación de ácido Claro. láctico y lo que Claro. correspondería hacer es que sí o sí siga o continúa haciendo un ejercicio un poco más alivianado para que se relaje y se pueda reabsorber ese ácido láctico. Claro, Pero por ahí o con el estirar. Gustavo calculo por la posición de tantas horas que está Sí, trabajando no, y mira, en el caso mío particularmente es por la acumulación de cansancio. Cuando yo descanso bien, no tengo problema. Igual tomo magnesio, tomo lo magnesio, Sí. pero por lo general cuando, no sé, ayer fue, no sé por qué, a las 2 de la mañana me empezaron a agarrar, pero es sistemático, ¿eh? Me empiezan a agarrar y cuando llega la hora de la mañana, 6:30, 7, se me pasan. Sirven ahí mucho también hay las personas que botellitas cuando congeladas. orinan Sí, mucho. yo tengo Le los haces termitos. masajes digamos, Camino sobre el frío. del talón hacia los dedos y volvés. Eso Pero te vos sabés que descontractura mucho. sigo el Yo tengo calambre, los yo te digo, termitos. ¿viste? Sigo el calambre así, donde me agarra, sobre el piso frío, y ahí me ceda. Cuando me acuesto me vuelve a agarrar. Cuando voy llegando a la mañana se me pasa. Chicos, Bueno, poner las con piernas todos esos también datos se nos elevadas. Nada más cae- que por joderme la vida lo hace el calambre, ¿viste? Nada más que Con para todos eso. esos datos se nos cae el documento, chicos. La profe no tiene ni 25 años. No, No, sí, sí, aparte de la edad también. Se va a dar cuenta que pasamos No, las 5 décadas, todo. El calambre se puede dar con las personas que, por ejemplo, el orinar mucho al liberar demasiados electrolitos
eso también puede generar el tema del calambre. La gente por ahí con hipertensión que toman muchos diuréticos, también sostienen que presentan muchos calambres en los miembros inferiores. Hay varias causas que pueden generar un calambre. Bien. Sí, pero haciendo caminatas tranquilas, media hora por día, 40 minutos, contrarrestás un montón los calambres. No te digo Sí, ni ir yo a un hago. gimnasio 5 horas, ni caminarte una maratón. Pero haciendo No, yo salgo a constancia, caminar un poquito. Yo salgo constancia, a caminar. media hora diaria, se nos acomoda todo. Yo tomo potasio y magnesio, las dos cosas me dieron a mí. Yo la O caminata sea, por mía es hasta ejemplo, la en el panadería calambre, y vuelvo. entonces, O sea que el exceso de actividad física no está bueno, pero no hacer actividad física tampoco lo está. sí. Parece que así es. Exacto. Palabras justas, profe. Conclusión, ¿qué hacemos? Estudiamos. Todo en exceso es malo. Por Hay que ahora sacarse la estudiamos un lotería poco para y después trabajar salimos menos. a caminar. Ja. ¿Sabés cuál Todos es la los solución? extremos son malos. La solución es sacarse la lotería y trabajar menos. Claro, Pero tenés que hacer deporte, gimnasia. claro, Gustavo. Eso sería lo ideal. Te sacás la lotería, tenés una buena entrada y decís, bueno, no trabajo más y me dedico a hacerlo. Hacer la vida fácil. Hacer las caminatas. Claro, caminata, deporte, todo eso. Todo eso. Bueno. Chicos, les doy un recreíto. Paramos un segundo. Bueno, The profe, recording has stopped. Hoy estoy con el chiquitín y me está... Pero bueno. Bien, chicos. Continuemos. Habíamos quedado en los reflejos, en su concepto, qué se necesita para que se produzca un arco reflejo. Tendrás que poner a grabar. ¿Cómo? Te tenés que poner a grabar la clase. Gracias, Pablo. Gustavo. No, vos verás. This meeting is being recorded. Bueno, continuemos. Habíamos quedado en el reflejo rotuliano. Dice que a nivel medular, las raíces L3 y L4. ¿Qué creen ustedes que hace referencia con esto? A la lumbar 3 y al lumbar 4. Las vértebras. A las vértebras lumbares, número 3 y número 4. Claro. No escuché, disculpas. A las Las vértebras vértebras lumbares. lumbares, número 3 y número 4. Bien. Las raíces L3 y L4 son las encargadas de justamente de controlar esos movimientos. La respuesta normal de un reflejo rotuliano es la contracción del músculo cuádriceps con una extensión de la pierna. Se encarga de evaluar la integridad de las vías nerviosas, del miembro inferior y de la médula lumbar. Bien. ¿Cuál es la respuesta de un reflejo rotuliano? Un patadita. ¿Cómo? cuando la extensión de la pierna, La extensión. al golpear. Bien. ¿Y quién hace esa extensión? Es una cuádriceps. motora. ¿Qué músculo? El cuádriceps. El cuádriceps. Muy bien. ¿En qué posición se realiza? Con las piernas colgando. Sentado. 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 Sobre una camilla, preferentemente. ¿Y esa que es de cúbito prono o de cúbito supino? De cúbito. Cúbito Supino. Sí. Crono es acostado. Supino cuando está sentado.
No, No, de cúbito es cuando está Ah, acostado. de cúbito, perdón. No sé por qué entendí supino. Bien. ¿En cuanto a qué, profe, esa pregunta? no escucho nada, chicos. Traiga a su bebé, tráigalo a su bebé. No se haga Que se problema. ponga a hacer Somos todas dibujitos, madres. profe. Todas somos madres. No Ay, se haga Dios. problema. En mi caso lo conocimos, profe. Tranquila. Aparte lo conocemos, le vamos Me a ha hablar y se va pasado a cuando calmar. yo empecé, todas lo hemos Ustedes pasado. supieran que anda el padre ahora correteándolo para cambiarlo. Pobrecito. Dios. Bueno, Yo digo, ¿no será cúbito The recording dorsal has o stopped. cúbito ventral? Ups, se fue. Ay, se fue la profe. Sí, se creo fue. que sí. No, pero... Ah, se fue, Cuando che. está sentado, chicas, y golpear, ¿ahí cómo estaría? ¿Ahí qué sería? Cúbito dorsal y cúbito ventral es cuando está o boca arriba o boca abajo. O boca abajo. Exacto. Cuando dijo cúbito supino, cúbito prono, ahí me perdí. No, ahí yo Sí, tampoco entendí. A mí me pareció lo mismo, ¿eh? No lo entendí qué dijo. El supino prono, Sí, ¿será para un costado o para el otro? por eso yo le contesté así Chicos, porque de cúbito prono es cuando uno está recostado pero boca abajo. De cúbito supino es cuando uno está acostado pero boca arriba. esa. Pero no es de cúbito dorsal y de cúbito ventral, Exacto. o es otra Yo tenía entendido que era cúbito dorsal y cúbito ventral. Ahí yo busco en internet. Yo creo que son sinónimos. Claro, a lo mejor son sinónimos. Claro, Nunca había porque escuchado yo eso, ¿eh? De como cúbito supino, es como, entendí yo como lo dijo recién la compañera, cuando estás boca arriba, como estaba ahí en la camilla. Ahí encontré cúbito supino es cúbito dorsal. Es sinónimo. Son sinónimos. Ah, sinónimo. De Claro, cúbito son prono sinónimos. es cúbito ventral. O sea que en el cúbito supino está boca arriba. Y Boca en el arriba. cúbito prono es boca abajo. En el prono está abajo y en el supino está arriba. Bueno, entonces le dije bien. Lo que pasa es que venimos de biomecánica y prono y supino es otra cosa. Chicos, es de cúbito, no cúbito. De cúbito es de la palabra en latín que significa decumbere, que es echado. Por eso Claro. acostado. Por eso acostado, como, Claro, como- claro, le decía a mi Palabra es compañero. juntito, Claro, de claro, le cúbito. decía a mi. De Claro, cúbito es. supino es boca arriba y de cúbito prono boca abajo. O el otro sinónimo de cúbito supino, igual que decir de cúbito dorsal. Y decir de cúbito prono es lo mismo que decir de cúbito ventral. voy a anotar. Sí, bueno, a ver, chicas. De cúbito, supino o dorsal es uno. Sí, ¿Y ese qué posición es? Así lo Boca anoto. Boca arriba, ponerle entre paréntesis. Boca arriba. Bueno. ¿Y el otro boca abajo? claro. ¿El prono Ventral o de ventral? quién? Claro, Ventral, para prono. que sea, para que te acordes, ventral va a ser la panza que esté tocando contra una superficie. Sí. Entonces ya sabemos que boca abajo. Entonces el dorsal es la espalda sería. Sí. Entonces tienen que estar mirando hacia arriba. Pero yo siempre pensé, o sea, tengo la imagen de que, viste que te hacen sentar en la camilla y te golpean con el martillito en la rótula, pero sentado, no acostado. Es que tenés que tener una flexión de rodilla para haciéndolo de Claro. cúbito dorsal. Por eso y aquí, ahí está la fotito que tiene algo abajo. Desde la Claro, raíz. tiene un almohadoncito abajo. Claro.
Chicas, Por acá eso me estoy de vuelta. confundió y no supe. Se me quemaron los papeles. This meeting is being recorded. The recording has stopped. Chicos, This meeting is being recorded. disculpa, se me salió todo recién. El cúbito. No hay Ahí problema, estamos profe. indagando. Acá estoy de vuelta. Ahí estábamos indagando con las compañeras que era de cúbito. ¿Prino o prono? Claro. Supino es en una posición dorsal, o sea, acostados boca arriba, y prono, acostados boca abajo. Sí. Lo van a escuchar mucho durante el cursado de cúbito supino, de cúbito prono. Mira, la primera vez que lo escucho. Bueno, hoy aprendimos otra cosa que jamás había escuchado. Por ejemplo, yo. Con ese nombre. Bien. Bueno, chicos, sigamos. El reflejo aquiliano. Del tendón de Aquiles. Es el del tendón de Aquiles. Muy bien. Se realiza en sedestación, es decir, sentados, con una flexión leve del pie y se hace una percusión del tendón de Aquiles. La respuesta que debemos obtener para que sea normal es la contracción del tríceps ural y la flexión plantar del pie. ¿Qué nos indica esta respuesta? El estado funcional de la región sacra, es decir, de la sacra 1, de la médula y del nervio ciático popliteo. Si está afectado ese tendón, quiere decir que hay una alteración en la raíz sacro 1. Ese estímulo que nosotros hacemos en el tendón es el que va a viajar por el nervio ciático hacia la médula, es decir, hacia la raíz de la S1. Pero si el circuito responde, está intacto, se produce esa contracción de del reflejo. ¿Y eso se hace, profe, como se ven ahí en la foto, en las 3 fotitos? Sí. Uno que está arrodillado. De las 3 fotos. Hay uno que está en decúbito supino, dorsal. Sí. Hay uno que está de rodillas. Sí. Pero también se puede hacer en sedestación. Golpeando. Sí. Profe, ahí en la imagen aparenta que lo golpea justo en la inserción, ¿no? ¿Es Sí. ahí donde se tiene que golpear? Es en la inserción del tendón, sí. Bien. Bien, continuemos. Otro de los reflejos es el cutáneo plantar a nivel medular. Los que controlan este movimiento son las raíces S1 y S2, es decir, la sacro 1 y 2. Tenemos que deslizar, para obtener una respuesta, deslizar un objeto por el borde externo de la planta del pie, desde la parte del retropié hacia los dedos. La respuesta fisiológica normal es la flexión plantar de todos esos dedos.
Bueno, el signo patológico que vamos a obtener es el signo de Babinski, que va a ser una extensión de los dedos del hallux y en abducción los demás dedos. Si está afectado, esto indica acá de una alteración en las vías piramidales de la sacro 1 y la sacro 2. Este signo patológico, este signo de Babinski, es una respuesta normal hasta los 2 años de edad. Ya después hay que estar en alerta. Profe, ¿qué son las vías piramidales? Si hablamos de raíces, de nervios, ¿qué son las vías? Y lo que conduce, las vías como que conducen. Exacto, son las encargadas de transmitir esas señales, desde el cerebro hasta la médula. Piramidales debe ser también porque pasa por cerca del músculo piramidal, o sea, el ciático pasa por el piramidal y debe ser que a esa altura se llamarán vías piramidales por eso. Claro, porque se ubican en la corteza cerebral, esos impulsos viajan a través de los axones, hasta el tronco, hasta la médula, por eso se dice que son las vías piramidales. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. La interpretación de estas alteraciones reflejas, vamos a hablar de una hiperreflexia cuando la respuesta es exagerada. Hiporreflexia o arreflexia es la disminución o ausencia de esa respuesta. Indica una afectación en los nervios periféricos, en las raíces nerviosas o en centros medulares. La importancia clínica de estas manifestaciones, de estas interpretaciones reflejas, son las modificaciones que suelen manifestarse antes que otros signos o síntomas para permitir un diagnóstico precoz. Entonces es muy importante evaluarlo a los signos. Las conclusiones generales: el sistema nervioso actúa como una unidad funcional integrada, va a garantizar la regulación de todos los procesos vitales, ¿como cuáles? Procesos vitales como la respiración. Respiración, ¿qué más? La digestión. Sí. El pulso. Pulso. Circulación. ¿Qué más? La circulación. La de sangre. circulación. Bien. La semiología neurológica va a combinar todos estos conocimientos anatómicos, fisiológicos y clínicos para interpretar signos y síntomas. ¿A qué hace referencia? Y que depende cómo esté el sistema, digamos, de acuerdo a cómo esté nuestro organismo, vamos a tener determinados síntomas o signos de X patología. Bueno, muy bien. Ahí entraría el simpático y el... No me acuerdo el otro. Y el parasimpático. ¿El parasimpático?
Ahí se Bien. refiere, profe, al simpático y al parasimpático. Sí, pueden estar dentro de ellos, sí. Más que todo el Profe, o simpático sea, por... sería... Ah, perdón. No, perdón, Lucy. Habla vos. Ah, sería en realidad como hacer una clasificación y una interpretación de los signos y los síntomas para poder llegar al diagnóstico, la semiología neurológica, porque como habla de conocimientos anatómicos, fisiológicos y clínicos, va a involucrar todos los signos y síntomas y lo vamos a ir desencadenando para ir clasificándolo y descartando patologías hasta llegar al diagnóstico etiológico. Perfecto. Es así, Lucy. Justamente ustedes para realizar la toma de un reflejo, sea cual sea, ustedes tienen que tener esos conocimientos anatómicos para saber, a ver, ¿dónde voy a hacer la percusión? Esa percusión, ¿hacia dónde viaja? Como respuesta, ¿estoy obteniendo una respuesta normal o está alterada? ¿Sí? Esos conocimientos nos permite combinarlos para obtener esta semiología neurológica. La exploración sistemática de la sensibilidad y los reflejos constituyen una herramienta fundamental para el diagnóstico, seguimiento y pronóstico de patologías del sistema nervioso. ¿Es así? Y sí. Sí, profe. ¿Sí? Todos los datos que nosotros obtenemos a través de la semiología justamente se hace para esto, para hacer un seguimiento, un pronóstico y obtener ese diagnóstico del paciente, para justamente hacerle después un tratamiento adecuado para cada tipo de paciente. Por eso se dice que el paciente es un todo. Exacto, nosotros no podemos tratar al paciente solamente por el dolor que nos está refiriendo ahí. No. Es un todo. Bien, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Y ahora no, pero después cuando empecemos a leer a lo mejor. Pero vamos a ver el video, profe. Bueno, ¿ha quedado clara la clase? Muy linda, muy ¿Se linda ha la clase. entendido? Sí, Claro. profe, sí. Sí. Buenísimo, chicos. Bueno, voy a detener la grabación. The recording has stopped. La van a recibir cuando la cargue, va a estar en dos partes, chicos, porque no sé qué toqué recién, que ya se grabó esa parte, como quien dice, en la nube, y se va a volver a grabar otra parte. Les aviso porque van a tener ok, va a estar cortada. Bueno, Sí, profe. Profe, una sugerencia. Sí, Viste que vos nos vas pasando junto con las clases grabadas el PDF, por ejemplo, Sí. de la clase de hoy. ¿Habrá posibilidades de que adelantes el de la clase siguiente? Entonces ya tenemos material para tomar nota y demás. sí, claro, sí. Yo se los voy a subir entonces, antes. Bueno, muchas gracias. gracias, profe. Sí. Sí, gracias. Ahora les voy Ya a comentar. tenemos leído un poquito y sabemos de qué se va a tratar la clase también. Y Bien, bueno. Acá me han pasado la información. A ver. Sí, mi amor. Que teníamos las dudas de las vacaciones. Nosotros volvemos el 24. Bien. Las vacaciones son del 6 de julio al 19 de julio. Y nosotros volveríamos a vernos el 24.
¿Ninguna materia vamos a tener? Yo tengo entendido que tienen las vacaciones, chicos, que tienen las 2 semanas. Bueno. Nos va a venir bien para ponernos al día con las dudas y con todo lo que haya para leer. Sí, pero Exacto, prepararse quizás para los parciales también. Claro, nos va a llevar... No, por eso está bueno nos va a dar saber tiempo. todo, justamente para lo que dicen los chicos, o sea, para poder organizarnos ya con fechas y todo, está bueno. Chicos, hola, ¿cómo están? Hola, Sí, Ceci. esas 2 Hola, semanas se lo profe. dijimos en la reunión inicial, que son 2 semanas de vacaciones, es la única vez que paramos, Lo que pasa es hasta que termine el trayecto. que muchas empezamos gracias a la información que nos pasaron las chicas que podíamos pasarnos a tiempo de inscribirnos, ¿viste? Por eso estamos interesados en poder ordenar los tiempos para, Sí. para no molestar a cada rato con preguntas de este estilo, en realidad. Ya. Sí, las 2 semanas, hola, ¿cómo estás? Las 2 semanas de vacaciones son estrictas y después retomamos normal. Gracias, Ceci. Nada. Los chicos en realidad... Bueno, chicos, entonces del 6 de julio al 19 de julio son vacaciones, pero nosotros recién nos volvemos a ver el viernes 24. El día 3 de julio vamos a tener el parcial. Bien. Luego, yo les voy a estar dejando el recuperatorio, ¿Y cuándo que sería? va a ser para el regreso ya. Profe, disculpe, ¿y este parcial qué va a contener? El parcial va a contener todo lo que hemos visto hasta el día de la fecha, hasta la clase que viene. Hasta la clase que viene. Hasta la clase que viene, inclusive Bueno, van a ser los temas que van a ingresar en el primer parcial. A la vuelta, el 24, vamos a hacer el recuperatorio, en caso de que alguien desapruebe. Esperemos que no, El 3 sería el examen. El 3, ¿Cómo? El 3 es día viernes. Sí. ¿Cómo sería el examen? ¿En el horario de su clase? ¿Durante Va a todo ser el en el día, horario de la... como tienen otros profesores? ¿Cómo? Sí, va a ser en el horario de clase, va a ser múltiple opción, quizás alguna a desarrollar, pero siempre van a ser respuestas muy cortas. Bien. El tiempo lo voy a manejar como me lo informaron desde el decanato, dependiendo de que si es a desarrollar o múltiple opción, tiene un determinado tiempo, no es que el tiempo lo pongo al azar. ¿Sí? Es un tiempo que ya está estipulado desde el decanato para decir, si es a desarrollar son tantos minutos, si es múltiple opción son tantos minutos. Claro. A la Bueno, vuelta hacemos el recuperatorio, lo vamos a hacer de la misma forma, lo vamos a hacer en el horario de clase, y después nos vamos a conectar. Muy bien. Genial, profe. bueno, Ya dejar la fecha del 24 de julio, si hay que recuperar. ¿Va a ser Sí, esa sí, fecha? sí, ya son fechas fijas. Bien. Bien, bien. El 3 de julio el primer parcial, el 24 al regreso es el recuperatorio. Perdóname, y el recuperatorio de esas clases, por ejemplo, el caso mío, que el segundo cuestionario no lo pude hacer, y creo que hay otra chica que dijo que... Eso los vamos a recuperar. Yo les voy a decir cuándo, no se asusten, no van a quedar así inconclusos. Yo No, les no, voy a no, avisar está cuándo bien. los van a recuperar. No va a entrar en esto. me refiero. No. Bien, bien, bien. Por ahí cuando es para recuperar, suelo hacerlos conectar a través de este medio y hacer un par de preguntas orales. Ya voy a ver qué cantidad tengo de desaprobados. Ninguno vas a tener, profe, confía. Ninguno, pero muy bien. Con esa actitud tenés Esa es la actitud que me gusta. Muy bien. Siempre asegúrense de tener muy buena conexión a internet a la hora de conectarse, porque es un solo intento el que tienen.
Sí, sí. Así que bueno, ¿Y los cuestionarios, profe? es lo que acabo de decir. Ah, bien, bien, bien. No, profe no va a poner ningún otro cuestionario como que para que vayamos onda practicando si tenemos que desarrollar y todo eso por los tiempos. Sí, sí, Los ahora sí ya tiempos les voy a nos vuelven habilitar. locos. El cronómetro, ver el cronómetro es terrible. Sí, ahora sí les voy a habilitar para que puedan justamente trabajar esto del tiempo y para que vean la metodología también a la hora de tomar. Bien, bien, gracias. Para poder ir evaluando, porque cada profesor es distinto, entonces tener bien clarito cómo hacemos. Bien. Bueno, Y chicos, profe, después cuando volvamos de las vacaciones, ¿tenemos todo hasta cuándo tenemos clases? ¿Todo agosto? ¿Cuántas sí. clases más nos quedan? Y después Hasta el 15 de agosto. hasta el 15 de agosto, exacto. Ah, bueno, gracias. Es decir, nos quedan, después de la vuelta, nos queda 1, 2, 5, creo. 3 clases. A ver. Tres clases. Después de la vuelta de las vacaciones, les digo. Ajá. 2, 3. Sí, contando con la vuelta que bueno, vamos a hacer el parcial y vamos a aclarar el recuperatorio, aclarar dudas y demás. Si podemos, amplío en algo de algún tema. Y si no, ya nos quedaría el 31, el 7 y el 14. 3 clases nos quedarían para la vuelta, que una de ellas va a ser para el parcial y la otra para el recuperatorio. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bien, y después, profe, vamos a tener un final. Un global. Un global. Sí. Bien. Es un integrador. Y después del global, Bien. profe, vendría el final para los que no se promocionan. Exacto. Ceci les aclaró el otro día el tema ese de los trabajos prácticos, de los finales y demás. Sí, lo que pasa es que depende del profesor, profe. Porque con bien. biomecánica rendimos 3 parciales, ahora tenemos un integrador y después no tenemos más examen. O sea, rendimos todo, promocionemos o no promocionemos, todos rendimos todo. Bien. Bueno, ahora nos enfocamos en el parcial que tenemos el 3 de julio. Sí, tenemos mucho para estudiar, sí. ¿Sí? Sí, Que va a ingresar todo lo visto hasta inclusive la clase que viene. Después, si quieren, podemos hacer unos minutitos para aclarar alguna duda que tengan o que surja y demás. Para rendir. Profe, disculpe, consulto, ¿la autoevaluación que hará en estos próximos días es para aprobar o solamente práctica? No, para aprobar. Mis cuestionarios, trabajos prácticos tienen que ser aprobados. No es a modo de reafirmar ni nada. Son autoevaluaciones. Pero con nota. Bueno, profe. Bueno, chicos. Hemos terminado entonces. Se activó de nuevo el sistema simpático. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe. Gracias, buen fin de Muy para bien. todos. Descansen. Chau, chau. Chau, Chau, chau. chau. Chao, chao. ¿Cecilia está todavía o se nos fue? Me parece que Acá no. estoy. Hacia ahí está. Sí, dígame. ¿Nos podés aclarar el tema de...
Hay un micrófono abierto, chicas. Igual no escuché cuál fue la pregunta. No, es que Me estaba quedé esperando que en se aclarar quedaran el tema. callados, pero bueno. ¿Nos podés aclarar el tema con biomecánica? Tenemos el integrador el lunes y después ya no Sí. tenemos más exámenes. Y rendimos No. todos el integrador. Todos rinden todos los exámenes integradores porque son para integrar justamente. Bien, ¿y de qué nos sirve haber promocionado o no haber promocionado? No, porque el final es otra cosa, es distinto. Pero el profe El dice que no integrador hay es como final. para... Y los que promocionaron no nos rinden final, pero los que quedaron regulares, lo que pasa no he visto las planillas, pero los que quedaron regulares sí rinden un final más. Ah, porque el profe dijo que era la última examen y ya estaba. No he visto las planillas. Él me dijo que habían aprobado todos, pero la verdad que no sé en qué condiciones están. Ah, bueno. Pero pues, sí, si quedan regulares tienen que rendir un final. bueno, está bien. Y el integrador los rinden todos, porque en realidad la idea del integrador, más que evaluativo, es que ustedes puedan hacer un cierre global de cada una de las materias. Bien. ¿Y el integrador necesitamos tener 8 o más o con aprobarlo ya estamos? Aprobarlo nada más. Bien. Solo aprobarlo, porque para promocionar los parciales, Ah, perfecto. tener los parciales con 8 o más y todos los trabajos prácticos aprobados Bien, para promocionar. bien, bien. Bueno, porque hoy no podíamos hablar con el profe, estaba en un aula que Me dijo que que no tenía cámara, micrófono, no sé qué, tenía un cámara. problema. Así que Y estábamos yo hablando. estaba en una reunión y después estaba en clase y después en otra reunión y no me pude conectar hasta hace unos minutos. Estábamos Pero como sí me dijo locas que tenían hablando dudas. solas y él iba contestando por el chat lo que podía entender de lo que hablábamos. Pero bueno. Bueno, gracias, Ceci. Cecilia, No, una, por una nada. última preguntita. Sí, ¿El integrador pregunte. va a ser escrito o es oral y el integrador, el final? El final, Escrito. todavía no lo hemos...